Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando y a resolver este problema, este ejercicio que tenemos planteado. Voy a compartirles mi presentación para que continuemos con la revisión de este ejercicio. Aquí ya está, muchachos, a la vista. Les decía que teníamos que calcular una fuerza resultante sobre esta carga Q2. Por ahí ya nos dieron algunas ideas. Dicen que hay que sumar unas fuerzas. Efectivamente hay que sumar unas fuerzas. Alguien nos decía, considera que la carga Q2 está fija y las otras, no sé cuál era la idea, pero a ver si nos complementas esa idea, compañero, que nos decía esta situación. Le decía que la Q2 sea la punto fijo, Q1 y Q3 son las que aplican la fuerza. Ajá, muy bien, Cerón, ¿verdad? Sí, Gracias, Cerón. Sí, efectivamente, las fuerzas 1 y la 3 son los que aplican la fuerza. Hay solamente un detalle con respecto a lo que nos dices. Si yo quiero calcular la fuerza resultante sobre esta carga, entonces voy a hacer precisamente lo contrario que nos planteas. Voy a hacer que esta carga sea la que tenga posibilidad de moverse para poder hacer el análisis, cómo afectarían las fuerzas que generan las otras cargas. ¿Sí? Ya que tengo trazadas las líneas, que es una de las conclusiones de la ley de Coulomb, porque sé que en estas líneas se van a manifestar, en estas direcciones se van a manifestar las fuerzas. Entonces, voy a ver, tengo aquí una carga 1 negativa, tengo aquí otra carga 2 negativa y mi interés es precisamente sobre esta carga 2 determinar la fuerza resultante. Entonces, lo que voy a hacer es, esta es la que precisamente voy a permitir que se mueva, o voy a hacer esa suposición y voy a dejar las otras fijas. Entonces, primero voy a analizar cómo va a afectar la carga 1 a la carga 2. Voy a ver que si tengo una carga negativa aquí y otra carga negativa, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Atracción o repulsión? repulsión. Repulsión. Si esta carga 1 la considero fija y esta carga 2, que es sobre la que quiero el efecto, tiene movimiento, ¿hacia dónde tratará de moverse? ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Derecha, porque hay repulsión, entonces tratará de alejarse como si la carga 1 estuviera aplicando una fuerza en esta dirección exactamente. Entonces, esta que estoy marcando, esta sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, la voy a llamar de esta manera. Bien, hasta ahí, muchachos, ¿quedó alguna duda cómo hicimos eso? No. No, profe. Bien, gracias. Voy a trazar ahora, voy a analizar ahora qué efecto le produce la carga 3 a la carga 2. La carga 3 está verticalmente hacia abajo en esta posición, pero veo que también es una carga negativa. Y la carga 2 también es una carga negativa, entonces lo que hay entre ellos es repulsión. Entonces pregunto, muchachos, si considero que esta carga 3 está fija y me interesa qué efecto le produce esta carga 2, ¿hacia dónde trataría de moverse la carga 2 de acuerdo al hecho de que hay repulsión? ¿En qué dirección se movería? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, muy bien. Hacia arriba. Entonces, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga, perdón, la carga 3 sobre la carga 2 va a tener esta dirección que estoy marcando. Bueno, me cuesta mucho trabajo pintar las verticales sobre todo, pero bueno, vamos a suponer que esta sea la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1, y así la voy a identificar, la fuerza que la 3 ejerce sobre la 1, y es también un vector. Y entonces ya tengo aquí, si se dan cuenta, tengo aquí dos vectores, dos fuerzas que son vectores que finalmente las dos fuerzas actúan sobre esta carga 2 y entonces eso me va a dar como resultado una fuerza resultante, que es lo que estoy buscando. Y pregunto de aquí, muchachos, ¿cómo determino esa fuerza resultante a partir de estos dos vectores? ¿Alguna idea?
¿Qué tengo que hacer? Suma de vectores. Suma de vectores, sí, tengo que sumar estos dos vectores, las dos fuerzas. ¿Alguna idea cómo empiezo a hacerlo? Cualquier idea es bueno, muchachos, no se limiten, todas las ideas son buenas. Con componentes rectangulares. No, ¿verdad? Componentes rectangulares es una manera, sí, de hecho está implícita que lo vamos a hacer así, pero bueno, vamos a ver entonces el proceso, muchachos, gracias. Vamos a irlo recordando en el camino. Vamos a introducir esta notación. Yo quiero encontrar una fuerza resultante. Desde aquí, si lo que me piden es encontrar una fuerza resultante, debo de tener al menos el concepto de que una fuerza resultante es un vector. Y si es una fuerza resultante que voy a trazar que voy a calcular a partir de dos fuerzas, pues debo de expresar que esa fuerza resultante la voy a expresar como la suma de dos vectores. Una fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, que es un vector, sumado a la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2, que es otro vector. Entonces, para encontrar esta fuerza resultante tengo que hacer esa suma de dos vectores, efectivamente, como ya me lo habían dicho. Pero, ¿cómo voy a hacer ese proceso? Voy a primero a ver que tengo que visualizar dónde está mi resultante. Para eso voy a trazar líneas paralelas en las puntas de mis vectores, formando el paralelogramo, que si ustedes recuerdan en su curso de Física 1, y que utilizaron mucho también en su curso de Física 2, si formamos el paralelogramo podremos encontrar la resultante de esas dos fuerzas. ¿A dónde estará? ¿Dónde trazo la resultante, muchachos? A ver si alguien se acuerda. Del inicio de... En donde es, bueno, de donde está Q1, bueno, Q2, hacia, El punto donde se cruzan, ¿no? Así es. Los- Gracias, Dulce, gracias. Entonces, efectivamente, para encontrar el resultado o la resultante de estos dos vectores o la suma de estos dos vectores, que en todos casos es lo mismo, yo tengo que trazar otro vector del punto de origen común de las dos, de hecho de las tres, perdón, al punto donde cruzan estas líneas paralelas a los vectores que yo tracé. Y ahí voy a tener precisamente esta fuerza resultante, que también va a ser un vector. Esta fuerza resultante que va a tener una magnitud que yo la voy a determinar como FR. Si ven la diferencia, esta es la magnitud y este es el vector. Y va a tener un ángulo de inclinación con respecto a el eje X, que es de donde siempre voy a medir los ángulos de inclinación de mis vectores. Entonces, esa es la forma en que debo determinar. Necesito determinar, mi objetivo entonces ahora es determinar cuánto vale esta FR, cuánto vale esta magnitud de este vector resultante, y cuánto vale esta dirección, este ángulo. Entonces, para eso voy a hacer todo un proceso más o menos elaborado para llegar a este resultado. Pregunto, muchachos, ¿cómo calculo la magnitud de esta FR? Esta cantidad que tengo aquí, estoy palomeando en este momento. ¿Cómo calculo esta magnitud? ¿Qué medio puedo utilizar? ¿Puede ser por el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, sí. Pero para utilizar el teorema de Pitágoras, primero tendría que encontrar cuánto vale esta magnitud, ¿no? Cuánto vale F12 y cuánto vale F31, que sería este otro lado del triángulo, que sería F31. Y yo pregunto, muchachos, ¿cómo puedo calcular esto que acabo de marcar en verde? F12 y F31. Como con la tablita que usted nos enseñó donde en el vector en X se multiplicaba por coseno. Pero no tenemos ángulo, ¿verdad? No tenemos, así es.
Vamos para allá, efectivamente, Alejandra. Lo que quiero que conceptualicen es que esto Pero que no- tengo que calcular es la magnitud de las fuerzas entre estas dos cargas. ¿Cómo calculo esa magnitud de las fuerzas? ¿Qué herramienta pero utilizo? están en el vector que nos había dicho que el ángulo es cero, así que si el ángulo es cero, sí se puede calcular. Ok, bien. Más bien, la pregunta es conceptual, sí. ¿Qué herramienta voy a utilizar para calcular esta magnitud de las fuerzas? Pues primero tengo, muchachos, ¿cuál es el tema del día de hoy? La ley de Ley de Coulomb. Entonces, cuando yo necesito calcular la fuerza entre dos cargas, lo primero que tengo que hacer es aplicar la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb me permite calcular la magnitud de la fuerza entre dos cargas. Lo primero entonces que tengo que hacer es determinar estas magnitudes de las fuerzas de las fuerzas 1 y 2 de la fuerza 3, 1, y después convertirlas a vector y después sumarlas como vector. Entonces, como dice decía yo, el descuartizador, vamos por partes. Ahora, ahorita lo que me interesa, aquí ya planteé lo que tengo que encontrar, pero voy a ir por partes. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a calcular la magnitud de estas fuerzas 1, 2 y 3, 2. O sea, ¿cuánto vale la fuerza 1, 2, por ejemplo? Como magnitud, pues eso lo voy a lograr utilizando la ley de Coulomb, multiplicando la constante de proporcionalidad, la carga 1, la carga 2, y dividiendo entre el cuadrado de la distancia, pero aquí sí ya vamos a empezar a diferenciar, debe ser la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2. Como no tengo valores todavía aquí, pues ya no puedo ir más allá, entonces lo que voy a hacer es ponerle valores a esto para poderlo resolver. Voy a decir que esta carga, por ejemplo, carga 1 tiene un valor de 5 microcoulombs. Que esta carga 3 tiene un valor, por ejemplo, de 10 microcoulombs. Y que esta carga 2, aquí ya me puse aquí más letras, pero voy a poner aquí su valor. Perdón, algo me faltó. Estas cargas son negativas, entonces debe ser menos 5 microcoulombs, menos 10 microcoulombs. Y esta carga 2 es de menos, vamos a ponerle 2 microcoulombs. Ahora sí, ya tengo el valor de las cargas, pero me hace falta las distancias. Voy a suponer que tengo entonces, entre esta carga 1 y esta carga 2, aquí tengo una distancia, que va a ser la distancia entre 1 y 2, y esa va a ser de 10 centímetros, para hacerlo fácil. Y aquí voy a tener una distancia entre la carga 3 y la carga 2, la voy a representar de esta manera, la distancia entre la carga 3 y la carga 2, que va a ser de, vamos a dejarlo en 5 centímetros. ¿Sí? ¿Hasta ahí, muchachos, alguna duda? No, Va. profesor. Vamos a, Muy bien. No, profe. gracias. Vamos a proceder entonces a sustituir los datos para obtener primero, en primera instancia, la fuerza entre la carga 1 y 2, la magnitud. Recuerden que eso lo hago con la ley de Coulomb. Como aquí no me dicen que estas cargas estén en ningún medio diferente al aire o al vacío, pues yo debo considerar eso. Cuando se me especifica un medio diferente al aire o al vacío, tengo que tomar en cuenta las expresiones que encontramos en la parte previa de esta sesión. Entonces, muchachos, la K es 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por las cargas, muchachos. ¿Cuánto vale la carga 1? Ayúdenme. Menos 5 microcoulombs. Ajá, ¿cómo lo expreso en notación científica? Menos 5 por 10 a la menos 3. Sí, muy bien. Creo que fue Danae.
Sí, en punto importante, estas son cargas negativas, como son cargas negativas, tienen implícito un signo negativo, indicando que son cargas negativas. El punto importante, muchachos, para la ley de Coulomb no utilizamos ese signo, únicamente vamos a utilizar la magnitud. Entonces no debe de entrar el signo en la ecuación, solamente vamos a poner 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Aunque sea una carga positiva o negativa, vamos a poner solamente su magnitud. 5 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2, hacemos la misma consideración, es 2 10 por 10 a la menos. por 10 a la menos 6 coulombs. Y ¿No entonces, es 2? ¿mandé? ¿No es 2? Sí, sí, sí. Sí, profe, es 2. Sí, gracias, gracias. Gracias que están al pendiente, porque ya saben que me equivoco frecuentemente. Pero bueno, confían ustedes que me van a hacer ver mis errores. 2, ahí está. 2 por 10 a la menos 6, que es la carga 2, que es donde quiero encontrar este punto. Y ahora la distancia entre la carga 1 y la carga 2, que es estos 10 centímetros. ¿Cómo la expreso? Porque necesito expresarla en metros, muchachos. Acuérdense que les di una recetita ahí muy fácil. ¿Cómo expreso estos 10 centímetros en metros? Lo hicimos en el ejercicio anterior. 10 por 10 a la menos 3. A la menos 2. A la menos 2. Para pasar metros, simplemente la cantidad en centímetros por 10 a la menos 2, y automáticamente la tengo en metros. Y además la tengo que elevar al cuadrado. Este es un punto importante. Aquí es una falla común de que no elevan, puede ser a la hora de resolver los problemas, no elevan esta cantidad al cuadrado y entonces empieza a perder los resultados. Recuerden, importante que siempre va esta distancia al cuadrado. Le mollas esta operación. Esto va a dar 9 por 10 a la 9. Perdón por la tardanza, pero es harto difícil escribir así. Entre coulombs cuadrados. Por 5 por 2 son 10. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, muchachos. ¿Hay alguien ahí? 10 a la menos 2. 10 a la menos 12 coulombs cuadrados. Y 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado me va a dar 10 por 10, 100. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Entonces, ya aquí ya puedo empezar a reducir unidades, metros cuadrados, coulombs cuadrados, coulombs cuadrados. Me queda que la fuerza 1, 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que es lo que me resta de la constante de proporcionalidad. Aquí ya nada más me queda newtons, multiplicado por esta cantidad. Esta cantidad, muchachos, 10 a la menos 12, entre 100, bueno, vamos a pasar 10 entre 100, 0.1. Si me equivoco, me dicen, muchachos, 0.1. Ahora, las potencias. 10 a la menos 12, tengo que subir esta cantidad acá arriba. 10 a la menos 12 más 4, me va a quedar por 10 a la menos 8. Y entonces, ya está. 9 por 0.1 me va a dar 0.9. Por 10 a la... Muchachos, 9 por... Perdón, 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 9 más... 9 menos 8, 1. Me va a dar por 10 a la 1 y entonces si quito esta cosa que ya no tiene sentido ponerla, bueno, me va a quedar que son 9 newtons. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? Si me equivoqué, me dicen. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Estamos de Todo acuerdo? bien, profesor. Vale, entonces ya encontré la magnitud de esta fuerza 1, 2. Todavía me hace falta expresarla como vector. Si me doy cuenta, esta fuerza 1, 2 está sobre el eje X. Entonces, ¿cómo la podría expresar en forma polar? Ya lo hicimos en el
caso anterior como vector, ¿cuánto sería esta fuerza 1, 2? El coseno de 0 grados. Expresarla con un ángulo, primero. ¿Cómo la expreso en forma polar? En función de su magnitud que ya está aquí, 9 newtons. 9 newtons, ¿Con qué ángulo? ángulo de 0 grados. Un ángulo de 0 grados, muy bien. Está en el lado positivo del eje X. Muy bien, y de una vez vamos a hacer esto, vamos a cambiarlo y vamos a representarlo como un vector, en función de los vectores unitarios. ¿A qué sería igual esta fuerza 1, 2? Ahora sí viene como dice Genaro. Genaro. Mande. ¿Qué hacemos ahora entonces para representarlo como vectores unitarios? Pero sería por el coseno de 0 grados. Así es, el coseno de 0 grados por esta cantidad y multiplicado por el vector unitario. El coseno de 0 grados es 1 por 9 newtons, me va a dar 9 newtons. 9. Newtons multiplicados por el vector unitario y esa es la componente en X. Y a eso le tengo que sumar la componente en Y, que es el seno de 0, que me va a dar 0 por 9, me va a dar 0, entonces más 0, J. Ya está, ya tengo mi vector 1, 2 expresado en forma polar y en forma unitaria. Ya tengo este. Ahora me falta determinar F3, 2. Otra vez pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago a continuación? Voy a repetir este proceso. Sí, utilizar la fórmula de Coulomb. Utilizar la fórmula de Coulomb para encontrar primero la magnitud de precisamente esta fuerza 3,2. Voy a utilizar otro color para distinguir. Voy a calcular la fuerza 3,2. La fuerza 3,2, perdón, esta es la magnitud, no es el vector. Voy a quitarle esta rayota. Y entonces la magnitud de esta fuerza 3,2 va a ser igual, de acuerdo con la ley de Coulomb, otra vez, a la constante K. Pero ahora voy a multiplicar la carga 3, porque me interesa el efecto de la carga 3, por la carga 2, y a dividir entre el cuadrado de la distancia. ¿Pero cuál distancia? Por la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2, que definí aquí como 5 centímetros. Es decir, la distancia entre 3 y 2. Pero además elevada al cuadrado. Bien. Entonces, ¿a qué es igual eso? 9 por 10 a la 9, que es la constante K. Newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el producto de las cargas, muchachos. ¿Cuánto vale la primera carga? Que en este caso es la carga 3. 10 por 10 a la menos 6. Sí, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Multiplicado por la segunda carga, que es sobre la que quiero el efecto, en este caso es la carga 2. ¿Cuánto? 2 2. por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y entonces voy a dividir entre el cuadrado de la distancia que separa estas dos cargas, que aquí definí como 5 centímetros. ¿Cómo expreso esos 5 centímetros en metros, muchachos? 5 por 10 a la menos 2. Perfecto, así es. Solamente una cantidad en centímetros multiplicada por 10 a la menos 2, y con eso ya la pasé a metros. Y además elevada al cuadrado. Bien, voy a hacer esta operación. Me quedan 9 por 10 a la 9 metros metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y entonces multiplicado por lo que me dé aquí. Para hacer esto multiplico 10 por 2, son 20. Por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 12. Coulombs por coulombs me da coulombs cuadrados. En el denominador 5 por 5 me da 25. Por 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Menos 2 por 2 son menos 4.
por 10 a la menos 4. Y metros por metros me da metros cuadrados. De esta manera puedo reducir mis unidades, metros cuadrados, coulombs cuadrados, entonces me quedan solamente newtons. Y puedo determinar que la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, su magnitud es igual a esta operación. Voy a repetir 9 por 10 a la 9. Newtons, es lo único que me quedó, por esta cantidad. Muchachos, la división entre 20 y entre 25, ¿cuánto es? 0.8. 0.8. 0.8 por 10 a la ¿qué? Menos 8. Menos 4, menos 12 más 4. Menos 8. Aquí, menos 8 por 10 a la menos 8. Y entonces, si hago esta operación, voy a ver que tengo 9 por 8, 72 es 7.2. 7.2 por 10 a la 9 menos 8. 1. A la 1, sí, ¿verdad? Por 10 a la 1. Y entonces esto me quedará 7.2 por 10 a la 1 es por 10, 7 por 72 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza 2. Bien. Entonces, voy a expresar esta fuerza 2, esta fuerza 3,2, ahora como vector. Ya encontré su magnitud, eso lo hice con la ley de Coulomb. Ahora quiero expresarla como vector, primero en forma polar. Voy a revisar aquí, muchachos, que esta fuerza 3,2, aquí le puse 3,1, pero no es 3,1, es 3,2. Me quedan 10 minutos para terminar esta sesión. Espero que no se haga mucho tiempo. 3,2, muchachos. Esta fuerza 3,2 es ¿cómo la expreso en forma de vectores? En forma polar, muchachos. ¿Cuántos serían? 72 newtons Ajá, ¿con qué ángulo? con ángulo de 90 grados. Sí, con un ángulo de 90 grados. Gracias, Alejandra. Entonces, 90 grados. Ya la expresé en forma polar. Ahora quiero expresarla en forma de vectores unitarios. Fuerza 3,2 en forma unitaria, vectores unitarios. ¿Cómo que me quedaré mi componente en X? ¿Qué hago? Multiplica la magnitud por el coseno de 90. Exactamente, muy bien, gracias, Dulce. El coseno de 90, perdón, en este caso el coseno de 90 es 0, multiplicado por 72, pues simplemente me va a dar 0. Multiplicado por el vector unitario Y. Y a eso le voy a sumar ahora el seno de este ángulo, voy a calcular la componente en Y, el seno de este ángulo multiplicado por 72 newtons. El seno de 90 grados es la unidad, 1 por 72, me va a dar 72 newtons multiplicados por el vector unitario J, porque está en la dirección del eje Y. Ya tengo aquí mi forma polar. Ahora, muchachos, lo que sigue, ya tengo aquí mi vector 3,2. Lo que sigue es encontrar la resultante o la suma de estos dos vectores. ¿Alguna idea de cómo lo hago? ¿Cualquier idea es bueno, muchachos? Ideas. Lo va a hacer con componentes rectangulares, ya cuenta con los ángulos, ¿no? Sí, pudiera ser, Magnitud. pero no voy a hacerla fácil, Dulce. Voy a hacerla fácil porque como ya tengo lo representado también en forma de vectores unitarios, ahí es más fácil. De hecho es el mismo proceso, pero aquí vamos a ver que esto es más fácil. Ya tengo esto expresado como vectores unitarios.
simplemente voy a hacer esto. Dice que la fuerza 1, 2 es 9 newtons por el vector I más 0 en J. Y la fuerza 3, 2 es esto que acabo de encontrar, 0I más 72 newtons multiplicados por el vector J. Entonces, como yo tengo que sumar estas dos cantidades y ya están expresadas en vectores unitarios, lo único que tengo que hacer para encontrar mi resultante, que es otro vector, es simplemente sumar estas cantidades componente a componente. 9 más 0, 9. 9. 9 newtons multiplicado por el vector unitario I, más 0 más 72, 72. 72 newtons multiplicado por el vector unitario J. Y ya está aquí mi resultante, ya está aquí expresado mi resultante, está en forma de vectores unitarios. Generalmente me la van a pedir expresada en forma polar. Aquí es donde viene lo interesante, porque yo tengo que representar este resultante con esta magnitud. Perdón, era una fuerza resultante, no una fuerza resultante. Una fuerza resultante. Esta era una fuerza resultante. Bien, y entonces, como su magnitud y su dirección, dada por un ángulo. Entonces, si se recuerda, muchachos, cómo pasó de esta forma de vectores unitarios ahora a una forma polar. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? Usando tangente, ¿no? Usando la tangente, si esa me sirve para calcular el ángulo. Para calcular la magnitud. ¿Alguna idea, muchachos? Lo que ya me comentaban hace rato, de hecho lo que me comentaban al principio, yo voy a trazar estas mismas cantidades ahora en mi nuevo, en este nuevo sistema. Aquí voy a trazar mis, por ejemplo, 9 newtons en I. Y voy a trazar mis 72 newtons en J. Y aquí voy a poder visualizar la resultante, que es lo que estoy calculando. Que sería, bueno, trazar las paralelas. Lo mismo que ya hice arriba, pero aquí lo estoy haciendo un poquito menos. Si me doy cuenta, tengo que calcular la hipotenusa para calcular esta fuerza resultante. La magnitud es la hipotenusa de este rectángulo. Este triángulo, perdón, que es un triángulo rectángulo que tiene como lado estos 9 newtons y estos 72 newtons. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, profe. Entonces, para calcular la magnitud de esta fuerza resultante, tengo que usar el teorema de Pitágoras en calcular la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X al cuadrado más la raíz cuadrada, me cuento aquí la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Que eso ya lo tengo aquí, eso es lo que hice cuando sumé estos dos vectores. Eso ya lo tengo aquí. Entonces aquí solamente calculo R igual a la raíz cuadrada de los 9 newtons al cuadrado, que es la componente en X, más los 72 newtons al cuadrado, que es la componente en Y. Saco esa operación, FR es la raíz cuadrada de 9 por 9, 81. ¿Alguien me dice, muchachos, por ahí cuánto es 72 al cuadrado? 5.184 newtons al cuadrado. 5.184. Sí. Más los 81. Da la raíz cuadrada de 5.265. 265.
newtons cuadrados. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de eso? 72.56. 72.56, ¿ok? Newtons. Ya tengo la magnitud de ya tengo este valor. Únicamente me hace falta determinar cuánto vale el ángulo. Si alguien se acuerda, muchos, cómo determino el ángulo. Con un arco tangente. Este ángulo, sí. Con la tangente a la -1, el arco tangente o la coca, recuérdense, la tangente a la -1 de la coca. Que es que la coca es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si este es el ángulo que voy a calcular, este θ. El cateto opuesto es estos 72 newtons. Y el cateto adyacente son esos 9 newtons. De tal manera que el ángulo va a ser igual a la tangente de la -1, tangente inversa, de 72 entre 9, creo que me da 8. Y Sí, profe, 8. la tangente de la -1 de 8, ¿cuánto va a ser? 82.87. 82 punto, ¿qué, perdón? 87. Se va a acabar la sesión, muchachos. Ya terminamos, prácticamente únicamente sería reescribir esta ecuación, estos dos valores aquí, en esta expresión. Se va a acabar la sesión, vamos a dar voy a poner los ejercicios, váyanlo realizando y si hay alguna duda, estamos en comunicación por medio de Classroom. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, muchachos. Si me da tiempo, voy a tratar de escribirlo ahorita, y si no, hasta donde llegue al término de la sesión. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente día. Perdón, Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, excelente día para todos. Cuídense mucho. Gracias. Quédense en casa.